Bueno, ahora sí, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Nos encontramos una vez más en este ciclo de charlas de las ciencias veterinarias organizadas por la Federación Veterinaria Argentina y la Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Veterinarias. Gracias a todos los que están presentes, ya vemos que se están presentando de qué lugar nos están escuchando en el chat, los invitamos a todos a hacer lo mismo. Y hoy, una vez más, tenemos la disertación de nuestra querida colega y ya amiga de la casa, Belén Schiaffino, y va a estar presente también el vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, el doctor Gentile, a quien invitamos a que prenda su micrófono y nos dé unas palabras de bienvenida. Señor Gentile. Bueno, muchísimas gracias, Maricel. Buenas tardes a todos y en primer lugar agradecerle a Belén Schiaffino por este ciclo que viene realizando en conjunto con SENASA, con el FEBA y la Universidad Nacional de La Pampa. También agradecerle al doctor Otermi y a las autoridades del SENASA que están presentes en esta charla tan importante que es la encefalopatía espongiforme bovina. Así que, bueno, agradecerle a todos los participantes y si alguno tuviera necesidad de algún tema futuro en abordar, sería muy importante que lo mencionen por chat para futuras charlas que podemos dar en un ciclo que puede ser en noviembre, de acuerdo a lo que estuvimos hablando con Belén y con esto. Nada más, darles la bienvenida a todos. Muchísimas gracias, doctor Gentile, es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Invitamos también al doctor Héctor Otermín, presidente de la Federación Veterinaria, a que prenda su micrófono y también nos dé unas palabras de bienvenida, como usualmente lo está realizando en este ciclo de charlas de las ciencias veterinarias que venimos realizando. Buenas tardes, Héctor. Hola, buenas tardes, Maricel, buenas tardes a todos. La verdad, ya hemos hecho de esto un hábito todos los martes, reunirnos a esta hora para escuchar algunas de las exposiciones que han sido tan ricas, en este caso el ciclo de Belén, que hoy se nos termina, pero bueno, realmente ha tenido un eco muy favorable de todas las disertaciones que ha tenido. Hoy cambiando el tema, dejando el alimento para ir a las encefalopatías espongiforme bovina, que no es de menor importancia, ya que si bien es una enfermedad que para nosotros estamos catalogados como de riesgo ínfimo por la OIE, pero no debemos dejar de tener la vigilancia pasiva permanentemente alerta, porque en cualquier momento las enfermedades sabemos que no tienen fronteras y pueden aparecer. Y los les decía que los veterinarios privados tienen una responsabilidad enorme en este tipo de cosas, en hacer las denuncias de cualquier enfermedad. En este caso puede ser la encefalopatía, pero bueno, todas las enfermedades, tenemos más de 100 que son de denuncia obligatoria y tenemos que tener las responsabilidades como profesionales de la actividad privada de estar atentos y hacer las denuncias, porque primero debemos dejar de lado las veces las conveniencias o los intereses económicos y tiene que estar por encima los intereses de salud. Hace unos días, en una reunión justamente con las autoridades de SENASA y con gente del Mercosur, se evaluaban las denuncias que existían de los colegas de la actividad privada. Justamente Argentina es uno de los países que menos denuncia tiene, y yo creo que tenemos que ser responsables, denunciar cualquier problemática sanitaria, porque es, si queremos ser los veterinarios los responsables primarios de salud. Por esa razón es que tenemos que tener una máxima responsabilidad en este sentido. Pero bueno, no me extiendo más, lo dejamos a Belén, que justamente es a quien han venido a escuchar, agradecerle a ella por todo este ciclo, la Facultad de Ciencia Veterinaria, y bueno, a vos, Maricel, que te estamos molestando semanalmente ahora en reemplazo de Luciano para hacer las presentaciones y las conducciones de este ciclo de charlas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Héctor. Obviamente para mí no es molestia. Le damos la bienvenida a las más de 50 personas que están conectadas en este momento y ya damos inicio a los que están en sala de espera. Les comentamos, por favor, que mantengan sus audios y sus videos apagados para que sea una mejor disertación. Le doy la bienvenida formal entonces a la médica veterinaria Belén Ciafino. Ella es representante en el área de capacitación del SENASA de la regional La Pampa San Luis, y también, además de prestar su servicio en Nacional y Sanidad de Calidad Agroalimentaria, ella está cursando una maestría internacional en tecnología de los alimentos en la UBA, hizo su especialización en seguridad alimentaria en la Universidad Nacional de La Plata. Es docente de la Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Veterinarias, en la Cátedra de Tecnología de los Alimentos. Y bueno, y acá la invitamos en este ciclo de charlas que hasta ahora ha dado todo lo que es enfermedades parasitarias, enfermedades transmisibles de alimentos parasitarias, y hoy la molestamos para esta charla súper importante que es encefalopatía espongiforme bovina, material de riesgo y mitigación. Así que Belén, muchísimas gracias como siempre, todo tuyo. Bueno, Maricel, bueno, muchísimas gracias, gracias Héctor, gracias Sergio, gracias a todos los que están del otro lado. Les agradezco la compañía y el interés por seguir capacitándonos en este curso. Y sí, veníamos hablando de alimentos y hoy vamos a encarar otros temas que son igual de importantes. Hoy nos reunimos para hablar de encefalopatía espongiforme bovina. Vamos a hablar de algunas generalidades y vamos a centralizar también la charla en lo que es la toma de muestra y el envío de las tomas de muestras en esta vigilancia que Héctor mencionaba. Bien, a ver. Vamos a ver si pasan diapositivas. Ahí estamos. Bueno, ¿qué es la encefalopatía espongiforme bovina? Lo primero que vamos a aclarar y acordar entre todos. Es el nombre científico de una enfermedad que comúnmente nosotros conocemos como el mal de las vacas locas, ¿sí? Esta encefalopatía espongiforme en realidad es una enfermedad neurodegenerativa que es causada por un prión. Este prión, ya vamos a ver más adelante, es un agente infeccioso no convencional. No es como por ahí estamos acostumbrados o lo que veníamos hablando en otras charlas, sino que, que es una proteína que adopta una conformación particular y esto va a generar la enfermedad con su sintomatología. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación muy largo, entre 4 a 5 años de promedio, y se encuentra, o se pueden distinguir dos formas. Por un lado, la forma clásica de la enfermedad, que se produce en el ganado tras la ingestión de pienso contaminado, ya lo vamos a ver, y una forma típica de la encefalopatía espongiforme bovina, que se cree que aparece de una forma espontánea en las poblaciones vacunas. Bien. Acá tenemos al agente causal de esto, ¿sí? El prión, lo que mencionábamos recién. Esta encefalopatía, entonces, a ver si se ve el cursor, es causada por una proteína infecciosa que carece de ácido nucleico, que en realidad esta proteína celular está en las membranas plasmáticas y sobre todo del sistema nervioso. Pero, ¿qué pasa? Esta configuración normal es alterada, toma esta forma la proteína, y eso hace que haya algunos cambios en esa isoforma normal, que se denomina prión SC, que significa, como vemos acá, prión scrappy. ¿Y cuál es la diferencia entre esta configuración normal y la configuración alterada? Que cuando la normal es susceptible a ser degradada por proteasas, es decir, por enzimas proteolíticas, la configuración alterada no se degrada, es resistente y comienza a acumularse en la célula de forma intra y extracelularmente, y esa alteración conformacional que no es degradada a su vez afecta a otras proteínas y es así que empieza a provocar algunas patologías que van a degenerar ese nervio, ¿sí? Y a partir de ahí comenzamos a
detectar los síntomas. Pero esto ocurre con el transcurso del tiempo. Por eso es que animales jóvenes que han consumido ese alimento recién van a manifestar esa sintomatología cuando todo esto ocurra con el transcurso del tiempo. ¿Qué pasa? Que esa patología neurodegenerativa que afecta al tejido nervioso, al cerebro, va a producir como un aspecto de esponja, porque empieza a formar vacuolas, y así comienzan los signos y síntomas neurológicos graves e incluso la muerte del animal. Ahora bien, para ir entrando un poquito más y entender muchas cosas que vamos a ver adelante. ¿Cuál es el origen de esta enfermedad? ¿Sí? Porque no es una enfermedad de cientos de años, sino que surge en el Reino Unido y se dice que la hipótesis más firme sugiere que esta encefalopatía se originó a partir de una mutación de un prión bovino. Hay otras hipótesis que dicen que se pudo originar a través de la transmisión del agente del Scrappy, ¿sí? Desde la oveja a la vaca. ¿Cómo? A partir de la cadena alimentaria, es decir, que animales fueron alimentados con alimentos que tenían este prión y así el ganado vacuno enfermó y se contaminaron las raciones que ingirieron estos animales. Entonces, lo que sí estamos de acuerdo, a pesar de todas estas hipótesis que aún se manejan, es que el vehículo de la infección fue la harina de carne y hueso. Que la harina de carne y hueso es uno de los productos de la industria del rendering bueno, comúnmente es utilizada como un suplemento proteico en alimentos concentrados para animales. Bien. Seguimos. Bueno, acá vemos origen de la epidemia. Tenemos que tener en cuenta que el Reino Unido tenía una situación endémica con respecto a la encefalopatía espongiforme bovina, había una situación previa de epidemia, y bueno, y las hipótesis que hablábamos recién. Entonces, ¿cómo se transmite? La forma de transmisión de esta enfermedad se da cuando el bovino consume, creo que ven mi cursor, consume en su alimento restos de carne de otros rumiantes, harina de carne, que tenían este prión, fueron destinados a la industria del rendering, se elaboraron alimentos. Se calcula que terneros de una edad de 2 meses fueron alimentados con esta harina de, acá dice huevo, pero es hueso, harina de carne y hueso. ¿Y qué pasa? Que el círculo cerraba. ¿Por qué? Porque como estos animales que consumían este alimento no presentaban una sintomatología inmediata, ¿sí? Dijimos que esto tenía un periodo de incubación de muchos años, muchos de estos animales se destinaron a faena antes de diagnosticarse la enfermedad, ¿sí? Y los restos de esos animales ingresaban otra vez a la planta de rendering, se elaboraba alimento y el ciclo de esta manera se perpetuaba. ¿Bien? Tenemos que tener en cuenta que el contagio se produce porque el calor para producir la harina no inactiva totalmente a esta proteína. Entonces, los riesgos existen y a partir de ahí las medidas preventivas que vamos a ver más adelante. Entonces, de esta manera el círculo y, digamos, el del origen de la enfermedad estaba claro. Pero ahí hubo una alerta importantísimo. ¿Qué pasó? Que se ha demostrado que una variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob tenía mucho que ver, ¿sí?, con la transmisión de esta enfermedad de la vaca loca al ser humano, ¿sí? Entonces, esta hipótesis está firmemente respaldada con estudios epidemiológicos, con estudios clínicos. Entonces aquí ya empieza a haber una situación de salud pública importante. Vamos a la siguiente. Bueno, acá tenemos una imagen de cómo se transmite lo que estuvimos hablando. La transmisión entonces es por vía oral, ingresa por la vía digestiva, por consumo de alimentos o concentrados de carne y hueso procedentes de bovinos que sí o sí tienen que estar infectados con este prión. Y este prión, después de atravesar la barrera mucosa, va a llegar a la placa de Peyer y va a entrar en los plexos entéricos, ¿sí? En los plexos nerviosos.
Esos plexos nerviosos, y lo explico por qué de una manera bastante general, pero lo menciono para tener en cuenta después cuando hablemos de cuáles son los materiales de riesgo, a partir de ahí, de ellos, es el vehículo para ascender a las neuronas del cerebro y de la médula espinal. ¿Está? Entonces, qué importante saber también, más o menos, cómo es ese mecanismo de transmisión y de contagio. Bueno, si hablamos de riesgo para la salud pública, acá vemos que al humano ni las ovejas ni las cabras van a transmitir la enfermedad, pero sí sabemos que la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en los humanos sí podría ser causada por el consumo de algún producto vacuno que haya sido contaminado por algún tejido nervioso infectado, es decir, con la presencia de ese prión. Hay que destacar, de todas maneras, para que no se malentienda, digamos, este cuadro del centro, es que se considera seguro el consumo de carne proveniente del músculo esquelético, sin hueso, de la leche, de los productos derivados de la leche también, ¿sí? Solamente habría que tener en cuenta la prevención y también que se trabaja de que no haya una posible contaminación de ese prión con algún resto de producto. Entonces, ¿qué pasó? A partir de todos estos, muchos países han reforzado, incluso nosotros, la eliminación sistemática, organizada ya, de los tejidos que puedan contener cantidad importante de estos priones, ¿sí? Y esto se conoce como material de riesgo. Incluso son material de riesgo aquellos canales, digamos, de los animales que puedan ser sospechosos. Bueno, antes de entrar en sí a los materiales de riesgo, estamos diciendo que si nosotros tenemos en cuenta que en un análisis microscópico, revela que, o vemos que tenemos afectado en forma de esponja, ¿sí?, el tejido nervioso por la presencia de vacuolas de ese tejido que fue, digamos, degradado, ¿sí?, se va deformando, sí sabemos entonces que los signos clínicos van a estar relacionados, ¿sí?, con este tipo de sintomatología nerviosa. Y se va a producir por la consecuencia de este acúmulo de prión en las neuronas, ¿está? Recordemos que ese tejido no lo podemos de ninguna manera recuperar. ¿Cuáles van a ser los síntomas iniciales? Primero, y estamos hablando, recuerden, de muchos años después de la ingestión de este prión, van a ser signos muy sutiles, ¿sí?, de comportamiento. Y esos signos de a poquito van a ir aumentando, van a ir progresando, ¿sí? Y desde que iniciamos con los primeros síntomas hasta que se produce la muerte del animal, pueden pasar desde apenas 3, 6 meses hasta inclusive un año, ¿está? Pero la enfermedad es irreversible. Entonces, ¿qué síntomas empieza a tener ese animal? Una frecuencia que va a aumentar, digamos, una frecuencia aumentada del lamido nasal, ¿sí?, de estornudos, de bufidos, de querer presionar la cabeza, de sacudir la cabeza, ¿sí?, porque va a tener afectado el nervio trigémino. Empieza a haber una excitación del animal, una hipersensibilidad al sonido, a la luz, al tacto, ¿sí? Van a tener alterados sus movimientos, todo esto con el transcurso del tiempo. Empieza a tener alterados sus movimientos, va a tener posturas normales como vemos en esta imagen, como similar a una vaca deprimida. No va a tener coordinación para movilizarse, dificultad para levantarse. Y por supuesto que esto va a llevar a una pérdida de peso y recordemos que como estos animales son los que generalmente van a tener estos suplementos alimenticios, el ganado que más estuvo afectado es de producción lechera, va a haber una disminución de peso y una producción lechera, ¿sí? Eso es entonces con respecto a los síntomas. Ahora bien, ¿cuáles son entonces los famosos materiales específicos de riesgo? ¿Cuáles son? Bueno, en la Argentina se hizo un análisis de riesgo, lo hizo la Dirección de Epidemiología del SENASA, y lo que concluyó fue que los tejidos del sistema nervioso central que involucran el cerebro, el cerebelo y la médula espinal se consideran en Argentina material de riesgo.
¿sí? ¿Por qué? Porque en estos órganos es donde existe el mayor acúmulo de estos priones que estuvimos charlando hasta recién. Pero cada país, ¿sí?, va a definir a su material de riesgo, ¿sí?, de diferentes maneras. Todos incluyen cerebro y médula de un ganado vacuno de mayor de 30 meses de edad. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan cuando hoy estuvimos hablando de que estaban esos plexos nerviosos, ¿sí?, que permitían el paso y el traslado de estos priones a través de las neuronas? Bueno, muchas veces se tienen en cuenta esos plexos nerviosos para considerar también material de riesgo otros órganos. ¿Qué incluimos? Amígdalas, ojos, huesos del espinazo, ilion distal, ¿sí? En otros lugares se consideran, según su condición, a estos también material de riesgo específico. Y lo nombro para que todos sepamos, ¿sí? No es que solamente esto. Y acá me permite decir algo, que cuando nosotros tenemos que importar algún tipo de materia prima de origen bovino que va a formar parte de algún alimento, bueno, ¿cuál es el listado que nosotros como país importador tenemos como tejido de riesgo? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros pedimos a otro país? Bueno, estas materias primas no deben contener ni deben estar contaminadas con encéfalo, con ojos, médula espinal, cráneo, columna vertebral de ningún vacuno de más de 30 meses de edad al momento de haberse sacrificado, ¿sí?, y que a partir de ahí se tomaron estos órganos para elaborar, no sé, por ejemplo, llevar a la industria del rendering o que se haya contaminado en el transcurso de la faena. Y tampoco las amígdalas, ni el ilion distal de los bovinos de cualquier edad, ¿sí? Entonces, estas son las exigencias a nivel nacional que nosotros tenemos para la importación de cualquier materia prima de ganado vacuno. Bueno, yo acá les dejo una imagen, esta era una noticia de la Unión Europea, de que en el momento se agregaban algunos huesos también, vean, para que ustedes vean cómo va cambiando. La realidad de hoy nuestra puede ser que mañana cambie. Entonces, bueno, este es un ejemplo en donde se habían agregado los huesos del espinazo, ¿sí?, que en realidad antes estaban, que ahora, bueno, que hubo un cambio, o que en realidad eso puede modificarse según los análisis de riesgo de cada país. Bueno, hablando entonces de nuestro país, ¿cuál es el Programa Nacional de Prevención y Vigilancia que tenemos contra las enfermedades espongiformes transmisibles? La Argentina se basa en 4 pilares fundamentales. Por un lado, como vemos acá, evitar el ingreso del agente, ¿sí?, del agente causal de la enfermedad, del prión. ¿Cómo hacemos esto? A través del control de las importaciones, como hablamos recién, y de que se realicen análisis de determinación de estas proteínas en estos alimentos importados, ¿sí? Esto es uno de los eslabones o de los pilares fundamentales. Después tenemos otro pilar muy importante, que es evitar la amplificación y el reciclado del agente, ¿está? Entonces, ¿qué sería esto? Tener algunas medidas bien específicas en cuanto a la alimentación animal, controles en plantas de alimentos balanceados para animales, controles en las plantas de rendering y controles también en los establecimientos de faena. Lo vamos a ver más adelante. Tercer pilar fundamental, la vigilancia epidemiológica. ¿Qué significa esto? Hay una vigilancia pasiva, que es lo que hablaba Héctor hoy, la importancia de la denuncia obligatoria de casos compatibles, ¿sí?, con estas sintomatologías nerviosas. Hay una vigilancia activa, que puede estar dirigida a realizar muestreos a estas categorías de animales que sean susceptibles, ¿sí? Y por último, pilar que no deja ser de importancia es la capacitación, como lo que nosotros estamos realizando ahora. Aunque queremos acortar todo en 30, 40 minutos, es importante refrescar algunas ideas y bueno, generar ese ambiente colaborativo entre todos nosotros. Bueno, ¿qué pasa a nivel de campo?
tenemos una circular de SENASA, que es la 03 de este año, del año 2020, en donde indica cuáles son las poblaciones a muestrear. Entonces, a campo, ¿sí?, la vigilancia pasiva que hablábamos recién en este lagón tan importante, van a ser aquellos animales que son denunciados por parte de terceros, es decir, por ejemplo, de parte de un propietario o de un campo de la parte privada que hace la denuncia al SENASA y porque tenga una sintomatología nerviosa, se muestrean los encéfalos de estos animales. ¿Cuáles son las categorías a muestrear? Por un lado, todos aquellos cuadros neurológicos que sean compatibles con encefalopatía espongiforme bovina, en animales mayores de 24 meses. Por otro lado, los animales caídos, mayores de 30 meses, es decir, que no caminan, que permanecen tirados en el piso, que son incapaces de levantarse o de caminar por ellos solos, ¿sí? Y por último, la última, digamos, categoría a muestrear son esos animales que se encuentran muertos, que tengan mayores de 30 meses de edad, y que, bueno, que han sido encontrados de esta forma en el campo. ¿Bien? Bueno, también hay un sistema de vigilancia en frigoríficos. ¿Qué se hace con los muestreos en el frigorífico? Por una normativa también de este año se mantiene que el 100% de los animales compatibles con sintomatología neurológica, que sea compatible con la encefalopatía espongiforme bovina, deben ser muestreados. Y para las otras dos categorías que mencionamos recién, que dijimos aquellos animales de sacrificio de emergencia con mayores de 30 meses y los que se encuentren muertos, que pueden haber muerto en el transporte o murieron en el frigorífico, en un antemortem antes de la faena, se toma una muestra cada 10 animales, ¿sí? En estas condiciones. Bueno, acá tenemos un cuadro que menciona o resumen un poco las características que estuvimos hablando recién. Bueno, ¿qué pasa ahora en la prevención y el control en estos frigoríficos? El objetivo va a ser siempre disminuir el riesgo que esté vinculado al consumo de estos priones, por lo cual lo que se busca es la eliminación durante la rutina del trabajo, es decir, mientras se procesan estos animales, se debe eliminar el tejido nervioso, que consideramos recién como material de riesgo, y también cualquier animal sospechoso, eliminarlo de la cadena alimentaria humana. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos hablando que un material de riesgo era el cerebro? Nosotros consumimos a nivel de consumo humano en nuestro país, el cerebro se destina a consumo humano. Entonces, es importantísimo que haya un procedimiento escrito por la empresa, un manual de procedimientos con los instructivos, que se confecciona para este fin, se redacta para esto, en donde se describa el manejo de esto, ¿sí?, cómo se obtiene, y todo su manipulación hasta que sea envasado y sea almacenado. Entonces, si estos cerebros se van a destinar a consumo humano, deben identificarse en una bolsa, ahora vamos a ver una imagen, que tenga una inscripción de material de riesgo de encefalopatía espongiforme bovina. Va a ser esta bolsa colocada en un recipiente y a partir de ahí se va a ir separando los cerebros. Existe la posibilidad también que en realidad esto tenga un destino final que sea la destrucción. Entonces ahí la identificación va a ser diferente. Va a tener la misma leyenda, pero se le suma una cruz violeta, ¿sí? A ver si tenemos acá una imagen. Bien, acá tenemos un ejemplo de las bolsas, ¿sí? Acá tenemos, este es el lugar de extracción de la médula espinal, que también dijimos que era de material de riesgo. Esta médula debe sacarse posterior al control post-mortem de los animales, pero antes del lavado de la media res, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen?
Cuando la media res nosotros la cortamos, ese canal medular tiene que quedar, digamos, bien abierto, es decir, que esa médula nosotros la podamos extraer de ser posible sin romperla. En el caso que ese corte, por alguna dificultad, quede sin abrir, hay que sí o sí tomar alguna medida necesaria para que la médula quede expuesta y la podamos sacar. No puede quedar en el interior, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Una vez que nosotros sacamos esa médula espinal, se van a colocar, va a haber depósitos en donde hay un procedimiento operativo que están destinados a esto, y van a ser eliminados, ¿tá? Tengamos en cuenta lo que nosotros tenemos que tratar acá es de evitar ese riesgo de contaminación cruzada de productos cárnicos con el material de la médula espinal. Hay una circular, la 3528, que es con la que nosotros trabajamos en frigoríficos, que nos indica que debe haber un manual de procedimientos de manejo de este material de riesgo. Indica el lugar de extracción que yo les mencionaba recién, después de la inspección post-mortem y antes del lavado de las medias reses, qué recipientes deben utilizarse, cómo deben estar identificados, ¿sí? Cómo se debe desnaturalizar, que se utiliza una solución hidroclorada de cristal violeta al 2%, y que después, bueno, se debe trasladar al digestor y hacer una disposición final de esto. ¿Qué les parece? Y vamos bien, Maricel, ¿se entiende hasta ahora? Bueno, vamos a ver un videito muy cortito de cómo es la extracción de una médula, que puede hacerse a cuchillo, o si no también con un método de, van a ver acá cómo se aspira. Agradezco infinitamente a la gente del establecimiento donde me desempeño que me autorizó el uso de estos videitos, así que bueno, acá vamos. Bueno, no sé si se vio, Maricel. Darnos un poco del video. Se alcanzó a ver, sí. Bueno, me alegro. Bueno, ¿qué pasa con el noqueo de los animales? ¿Sí? En algunos establecimientos habilitados para algunos destinos se toman algunas precauciones importantes, porque cuando se utiliza un noqueador neumático que penetre y que pueda haber alguna salida de, digamos, de masa encefálica del cerebro, ¿sí? Es importante también lo que dijimos recién, prevenir esas cuestiones de una contaminación. Entonces, en esta primera imagen lo que yo intento explicar es que es importante la posición correcta, ¿sí?, de ese noqueador para insensibilizar al animal. La idea es que produzca una inconsciencia inmediata. Y bueno, ese punto de aplicación para el noqueo se realiza, digamos, calculando el trazado de dos líneas imaginarias que van desde la base del cuerno hasta la parte externa del ojo, ¿sí?, la comisura externa del ojo, y bueno, y en el cruce de esas líneas imaginarias es donde se debería hacer el punto de disparo, ¿bien? Lo que se hace, y vamos a verlo también con un videito, es tratar de cerrar esa perforación para que en los pasos posteriores a la faena no haya algún punto de contaminación o dispersión de estos materiales. A ver. Bueno, todo aquello que toma contacto con estos tejidos, ¿sí?, se considera material de riesgo. Bueno, seguimos.
Maricel, ¿vos me escuchás bien? ¿Se escucha bien hasta ahora? Está perfecto, Belén. Seguramente Maricel le está fallando la conexión, pero te Sí, estamos porque escuchando perfecto. tenía una conexión media débil. Bueno, ¿qué vemos acá? Aunque nosotros en realidad no hacemos una eliminación de las amígdalas, yo no quería dejar de mencionarlo, al igual que en el caso de lo que vamos a ver ahora del ilion distal, de que en algunos países sí se hace la extracción de amígdalas de forma tan obligatoria como nosotros la extracción de la médula, ¿bien? Entonces, en aquellos países en los que se consideran, que las amígdalas palatinas y las linguales son material de riesgo, son extraídas de forma obligatoria. Recordemos que las amígdalas palatinas son aquellas que están ubicadas, digamos, al fondo de la cavidad bucal, a ambos lados de la faringe, podemos ver acá una imagen, y las amígdalas linguales, que son las que se encuentran en la base de la lengua. ¿Tá? ¿Qué pasa? También como nosotros, ¿qué pasa cuando la lengua es para consumo humano en estos lugares geográficos? ¿Sí? Se hace un corte, como vemos acá, para eliminar las tonsilas linguales, ¿sí? Y de esa forma esto se considera material de riesgo y tiene que ser supervisada por un inspector veterinario para controlar bien los procedimientos de trabajo, la separación, cómo va a ser la eliminación de ese material de riesgo, ¿sí? Pero bueno, acá un ejemplo de los cortes, digamos, el corte transversal que se realiza a la lengua para el resto utilizarla para consumo, ¿sí? ¿Qué pasa en lugares también, aunque nosotros no lo hacemos como exigencia? Hay algunos lugares en que se hace la extracción del ilion distal. Recuerden que nosotros, las amígdalas y el ilion distal, sí lo ponemos condición para la importación de estos productos en países que son de riesgo. Entonces, en algunos países se considera como material de riesgo la porción distal del ilion, como vemos acá, que es la que se considera desde la unión iliocecal y se debe cortar 2 metros y 3 centímetros, digamos, hasta a dirección del rumen. ¿Qué es lo que yo les marqué acá como una orientación anatómica? Tenemos acá con la flecha roja el ciego, la flecha amarilla que indica esa porción del ilion, y bueno, acá un veterinario, digamos, marcando por ahí la unión iliocecal, para que sea más fácil la identificación de esto, ¿sí? Acá hay una imagen similar, en donde lo que buscamos es identificar con rojo el ciego, la unión iliocecal con la flechita blanca que yo les puse acá, y la flecha amarilla señalando el ilion, y a partir de ahí debemos cortar esos 2 metros y 3 centímetros y que se consideran como material de riesgo. ¿Tá? Bueno, ¿cómo vamos con la hora, Héctor? ¿Me querés decir? ¿Me escuchas, Belén, ahí? Sí, Maricel, ahí te escucho. Hola. ¿Cómo vamos ahora? Bien, perfecto. Vamos 40 minutos de exposición. Tenemos un tiempito más y ya los que están escuchando pueden hacer sus preguntas, si algunas las tienen, en el chat para lo último de todo. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. Yo voy a dejar, considerando ya el tiempo de exposición que tenemos, yo voy a tener las siguientes diapositivas en donde van a estar los 2 métodos de toma de muestra que vamos a ver hoy, pero que lo vamos a ver en un video, y les dejo de todas maneras, para no explicarlos 2 veces, todas las imágenes, la presentación, y también lo quiera tener en fotografía, lo pueda ver. ¿Qué vamos a tener en cuenta ahora? Lo explico por ahí antes del video para no interrumpir. La manipulación y obtención de las muestras para el diagnóstico de encefalopatía espongiforme bovina debe ser considerada una acción de alto riesgo, cosa que nosotros como profesionales veterinarios lo tenemos que recordar. ¿Por qué? Porque puede afectar a quien esté tomando la muestra. Entonces, toda persona que vaya a tomar esta muestra debe estar capacitada y en conocimientos de procedimientos, las condiciones y los requisitos para tomar la toma de muestra y disponer de todos los materiales apropiados para, no solamente para la toma de muestra, sino también para la protección. ¿Por qué?
porque estos priones, ¿sí?, que se pueden transmitir por aerosoles, tienen una vida, es decir, pueden resistir mucho las condiciones ambientales. Entonces, por más que nosotros tengamos el estatus, como mencionaba Héctor, nunca hay que estar desprevenidos con esta situación. ¿Está? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que existen actualmente dos tipos de toma de muestras, existen dos técnicas en realidad. Una es la remoción completa del cerebro y la otra a través del método de la cuchara, cada uno con sus ventajas y sus desventajas. No me quiero explayar mucho en el tema, pero lo vamos a ver en un video. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y por qué la explicación ahora de la toma de muestras, es que las lesiones, ¿sí?, y el prión o los priones, no se distribuyen de manera uniforme, ¿sí? Generalmente se van a sentar en el tronco del encéfalo, que es el lugar indicado para buscar las lesiones, no van a estar en la corteza cerebral, ¿sí?, lo que permite también por ahí diferenciar, o hacer un diagnóstico diferencial con algunas otras patologías, y el lópez es donde hay mayor cantidad de estas lesiones. Entonces, yo voy pasando las imágenes, solamente a título informativo para que vean lo que ustedes van a tener disponibles, pero vamos a ir al videíto, ¿sí? En primer término, en el video vamos a ver los materiales de la toma de muestra y el primer método que hablábamos recién, que es de forma tradicional. Del video agradezco al SENASA y al INTA por la posibilidad de la difusión, ¿sí? Para la extracción y acondicionamiento del encéfalo se requerirán los siguientes elementos: elementos de protección personal, guantes, gafas y barbijo, instrumentos para disección de tejidos blandos, cuchillo, pinza y tijera, instrumentos para disección de tejidos duros, hacha y sierra, cuchara para extracción de tallo, elementos de contención del material, frasco con formol, frasco para material biológico, rotulador. Belén, excelente lo que estamos viendo por ahora, nada más que estamos sin sonido, es posible que algunas partes no tengan sonido. Decínoslo vos cualquier cosa.
Maricel, ¿no escucharon nada de lo que decía el video? Sí, sí, la primera parte que hablaba sobre los elementos, sí, una vez que empezó a hacer la disección, no, quedó sin sonido. Bueno, el problema entonces fue mío porque yo silencié el audio, pero bueno, yo para no repetirlo al video ya aprendí la lección. Igual está disponible y tienen mi correo al final de la presentación, por si a alguien le interesa escucharlo. Pero bueno, yo creo que en realidad lo que explicaba ahí era la metodología de la toma de muestra y creo que las imágenes eran claras. Pero bueno, hablamos que había dos formas de toma de muestra. El otro método es a través de la vía del foramen magnum, que nosotros lo conocemos como el método de la cuchara, que bueno, por ahí es un método más seguro y más rápido, o más sencillo que el que acabamos de ver. Así que bueno, prometo no silenciar mi micrófono, cualquier cosa me decís, Maricel, y vamos a ver con audio este video. ¿Ah? Me dicen si no se llega a escuchar. Se debe colocar la cabeza en decúbito dorsal. Se seccionan las adherencias existentes entre la médula espinal y oblonga y las meninges, nervios y vasos, hasta donde el operador pueda acceder desde el foramen magnum. Se introduce la cuchara de extracción en el espacio existente entre la médula espinal y las meninges por ventral del foramen magnum, es decir, por arriba de la médula, buscando seguir el piso de la cavidad craneana, hasta donde la cuchara entre. Una vez que la cuchara llega al tope, se realizan leves movimientos laterales y se extrae. Se repite la operación ingresando la cuchara por dorsal del foramen, buscando seguir el techo de la cavidad. Una vez que la misma no puede seguir ingresando y tras realizar leves movimientos laterales, se extrae el tallo encefálico haciendo presión hacia arriba con la cuchara y ayudándose con una pinza. El material extraído debe incluir la porción caudal del tallo cerebral y parte del cerebelo. En caso de que no se encuentre el cerebelo en la muestra extraída, se puede retirar este órgano introduciendo la cuchara de manera paralela al hueso occipital, perpendicular al suelo. Con ayuda de una pinza, se extrae el cerebelo completo o un fragmento. Colocado el encéfalo sobre una mesa y reconocidas las estructuras más salientes, como ser los hemisferios, cerebelo y médula oblonga, se identifica el vértice del cuarto ventrículo. Este se encuentra por debajo del cerebelo y se observa al ser levantado como una V corta en la médula con el vértice orientado hacia caudal. Una vez identificada la V, con la pinza y tijera se realiza un corte transversal justo sobre el vértice, separándose una sección de la médula. Finalmente, se realiza un corte sagital en el cerebelo, obteniendo un fragmento de un hemisferio del mismo. Las secciones de médula y cerebelo obtenidas se colocan en un recipiente limpio, el cual debe ser rotulado y conservado refrigerado o congelado hasta su llegada al laboratorio. El encéfalo restante se colocará en un frasco de plástico de aproximadamente 1 litro con boca ancha y volumen 3 o 4 veces mayor al del encéfalo, con formol al 10% en volumen suficiente como para cubrir completamente el encéfalo y permitir que el mismo flote. El frasco debe identificarse con el mismo rótulo que la muestra refrigerada. Apoyar el tallo sobre una mesada. Se reconoce el cuarto ventrículo como una V corta orientada hacia caudal en dorsal de la médula oblonga. Tras identificar el vértice del cuarto ventrículo, se realiza un corte transversal de manera de obtener el fragmento caudal. El cerebelo, ya sea se encuentre aún adherido al tallo o haya sido extraído por separado,
Se obtiene un fragmento mediante corte con tijera. Los fragmentos de médula oblonga caudal al cuarto ventrículo y cerebelo obtenidos se colocan en un envase limpio, el cual debe rotularse y conservarse refrigerado o congelado hasta su llegada al laboratorio. Los fragmentos del tallo encefálico y cerebelo restantes se colocan en un frasco plástico con boca ancha y volumen 3 o 4 veces mayor al tallo encefálico, con formol al 10% en volumen suficiente como para cubrir completamente al tejido y permitir que el mismo flote. El frasco debe identificarse con el mismo rótulo que la muestra refrigerada. Bueno, ¿se escuchó hasta ahí? Perfecto, se escuchó. Bueno, lo que vamos a ver ahora, no vamos a hacer cambios de pantalla, errores frecuentes que hacen que después la muestra no pueda analizarse o no se pueda detectar o estudiar la presencia o no de las lesiones compatibles, ¿sí? Es muy breve, así que bueno, vamos a ver qué errores frecuentes hay en la toma de muestra o en la remisión. La muestra para diagnóstico de encefalopatía espongiforme bovina debe incluir el tallo encefálico. Si dicha porción anatómica no se encuentra, no puede realizarse el diagnóstico. Por ello es fundamental que la muestra a enviar incluya el tallo tal como se describe en el presente video. Asimismo, es importante que el frasco a utilizar sea de material plástico, boca ancha, y que cuente con la cantidad suficiente de formol como para que la muestra flote en el mismo. Cada muestra remitida, compuesta por una porción refrigerada y otra en formol, debe acompañarse del formulario de remisión de muestra para diagnóstico de encefalopatía espongiforme bovina. Y en los casos que corresponda, el formulario de cuadro neurológico compatible con encefalopatía espongiforme bovina debidamente completos. Bien. Bueno, solamente para terminar, espero que hayan sido claros los videos. Bueno, ya acá les digo, repito en realidad lo que dice el video, remitir las dos muestras, tanto la muestra en formol como la refrigerada, ¿sí? Algunas características que a modo de resumen de lo que vimos en el video. Y para cerrar, me gustaría hablar del diagnóstico, tener en cuenta que hay 4 puntos que tenemos que saber. Por un lado, que los datos clínicos lo que nos va a permitir es aportar las sospechas de la presencia de la enfermedad. Es decir, recordar que van a afectar a animales adultos, que la enfermedad tiene un periodo de incubación muy largo, hasta incluso de 8 años, que la duración del periodo clínico también es largo, que podía durar hasta un año, ¿sí? La sintomatología neurológica. Entonces, esos datos clínicos son importantes de saber. ¿Por qué? Porque el animal no va a tener, incluso cuando se hace la necropsia, que vamos a ver alguna lesión macroscópica, ¿sí? Incluso no va a haber cambios ni bioquímicos ni serológicos, ¿tá? Entonces, qué importante ya contar con algunos datos clínicos que nos digan a nosotros qué es la sospecha. ¿Qué es lo que nos permite el estudio histopatológico? Descubren la presencia de la enfermedad. Es decir, es el análisis de la muestra de ese tallo encefálico que por microscopía óptica nosotros podemos apreciar esas alteraciones morfológicas, espongiformes, bien características de la enfermedad, con la vacuolización de los cuerpos de la neurona, que a mí me dicen que la enfermedad está presente. ¿Qué otra forma de diagnóstico? A través de pruebas de inmunohistoquímica. ¿Qué hacen? Sirven para confirmar los estudios anteriores, los histopatológicos, ¿sí? Confirman la presencia del agente en el tejido nervioso. Y por último, prueba de Lisa o de Western blot, que detectan la presencia de priones también en el tejido nervioso, ¿sí? Eso en cuanto al diagnóstico. Después yo les dejo acá la normativa vigente, las resoluciones de SENASA, en donde tenemos normativa desde la denuncia obligatoria de estos casos de encefalopatía espongiforme de bovina, cómo fue avanzando toda la normativa creándose el Programa Nacional de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles,
¿sí? Las estrategias de este programa, cómo se incorpora la BCE a la ley de policía sanitaria, las restricciones para la alimentación, ¿sí? Toda esa base legal y la normativa que está vigente para que todas estas acciones que nosotros podemos hacer en conjunto desde el campo y desde el frigorífico y desde el laboratorio y la gente de epidemiología, que en conjunto podemos trabajar con esto, ¿sí? Es importante que todos sepamos, como dijo Héctor al inicio, Argentina tiene la condición de riesgo insignificante, ¿sí? Esta categoría es el estatus superior al que puede acceder un país en el Código Sanitario. ¿De qué depende esta categorización? Bueno, de todos nosotros, es decir, de defender y de actuar en esos 4 pilares que hablábamos hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque la OIE verifica ese sistema de vigilancia que tiene en este caso Argentina, ¿sí? Y establece digamos, la legislación, cómo se implementa, cómo se respeta, cómo se actúa. Y bueno, hoy por hoy nosotros tenemos ese estatus de riesgo insignificante, ¿sí? Así que bueno, creo que con esto, sí, ya me despido. Bueno, muchísimas gracias, Belén. Siempre atenta y siempre muy completa tu disertación. Lo voy a invitar a Héctor a que prenda su micrófono porque una de las preguntas las quiere referir él, así organizamos las que siguen, y a todos los que están presentes y quieren ir poniendo sus preguntas en el chat, no hay ningún problema, vamos a tratar de responderlas. Belén, simplemente una pregunta te quería hacer respecto de los métodos de extracción de muestras. ¿Qué ventaja y desventaja posee cada uno de ellos? Y si tuvieras que elegir, ¿con cuál de ellos te quedarías? Bueno, las ventajas y desventajas son casi claras, Héctor. ¿Qué pasa? Son diferentes cosas. En el método tradicional, a mí me permite extraer, como vimos, aunque no tuvimos el audio, me permite traer el encéfalo completo. Entonces, creo que lo mencioné. ¿Qué pasa? Que a mí no solamente me va a permitir estudiar que el prión sea el causante de esta sintomatología nerviosa, sino que yo voy a tener la corteza de esto. Entonces me permite estudiar por ahí otros agentes causales de mi sintomatología nerviosa, ¿sí? La desventaja que tiene, para mí, que por lo menos en la práctica realmente es más difícil de realizar. Hay que ser cuidadosos para no romper la muestra, lo que vimos, uno tiene que manipular la sierra, el hacha, entonces yo creo que esa dificultad es la que tiene este método. ¿Qué pasa con el método alternativo? Tiene como desventaja lo que decíamos, no nos permite estudiar la corteza, ¿sí? Entonces me sirve solamente para tratar de determinar si la causa es la encefalopatía espongiforme bovina, no me permite otra cosa. Y tiene la ventaja que cuando hablábamos recién de todos los cuidados que debemos tener para que no se distribuya con la producción de aerosoles, este método de la cuchara, además de ser más fácil y más rápido, a mí me protege como operario para tomar la muestra de que esos aerosoles no se produzcan. Y ni hablar de que como la muestra es más chica, es más fácil de manipular, voy a usar menor fijador, es decir, menor cantidad de formol, y por ahí es más práctica para el traslado. Eso para mí es, digamos, las ventajas y las desventajas que yo te puedo contestar, Héctor. Perfecto, muchas gracias. Belén, te paso una preguntita textual, acá la escribió Juan Ramón, no estoy segura si es de acá de Argentina. Él pregunta si hubo casos de vaca loca en Argentina. No hubo casos, ni autóctonos, ni tampoco importados, ¿sí? Ni dentro de la vigilancia epidemiológica que hace el SENASA no hubo casos, ¿sí? Así que, bueno, esa es mi respuesta. Otra pregunta de Álvaro, te la leo también textual, dice si la encefalopatía espongiforme bovina es zoonótica y si se puede transmitir entre humanos.
Bueno, eso es lo que habíamos mencionado cuando hablábamos de salud pública, que fue el problema importante que tuvieron con la variante de Creutzfeldt-Jakob que había pasado en Reino Unido. Sí, el tema es que es considerada una zoonosis, ¿sí? Y con respecto a la transmisión de humanos, ¿qué sucede? Yo tengo entendido que está en investigación, pero hay medidas que se tienen en cuenta. ¿Por qué? Por ejemplo, en países como en Estados Unidos, por ejemplo, no hay algunas precauciones con respecto a las donaciones de sangre, ¿sí? Entonces, no se aceptan donantes de sangre que hayan pasado, creo que eran 6 meses en Reino Unido en tales años, ¿sí? Pues si consideramos que esto tiene un periodo largo de incubación, igual se consideran personas de riesgo a esas personas que estuvieron en esa época en el Reino Unido. Entonces, bueno, es como que esas precauciones se tienen. Pero bueno, en sí se debe valorar, yo creo que en su justa medida, porque bueno, en el caso bueno, de Argentina, bueno, sabemos que no hubo ni una cosa ni la otra. Pero bueno, eso es lo que puedo ofrecer como respuesta. Bueno, atenta a la última pregunta que tenemos en el chat, lo voy invitando al señor Gentile, el vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, está presente para que nos acompañe en la despedida. Y la última pregunta es de Pablo Martínez, y él justo estabas hablando del diagnóstico y consulta por el porcentaje de animales en el que se realiza. Asumo que viene arraigado a justo a la filmina o al porcentaje en el que se hace vigilancia. Está. Yo no tengo un porcentaje de los animales que, digamos a nivel nacional que se muestrean. Sí, lo que hablábamos hoy, que por ejemplo, en el caso de frigorífico, sí nosotros en esas categorías que mencionamos, en el caso de una sintomatología compatible con la encefalopatía, se tiene que muestrear el 100%, y en el caso de las otras categorías, que eran decaídos o hallados muertos, ya sea en el transporte o en el frigorífico, nosotros muestramos uno de cada de estos 10 animales. Esa es lo que nos dice la normativa de nosotros cómo actuar. ¿Cuál es el porcentaje a nivel nacional? Yo no sé si alguien de por ahí del programa nacional está presente en la charla y tenga ese dato. La verdad que se lo debo, pero lo puedo buscar y con gusto enviárselo por mail. Bueno, muchísimas gracias, Belén. Ella fue Belén Schiaffino, es docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Están sus datos presentes en la filmina para contactarla por cualquier consulta. Lo invitamos entonces al doctor Sergio Gentile a que haga unas palabras de despedida en lo que fue esta gran charla de encefalopatía espongiforme bovina. Sergio. Muchas gracias, Maricel. Bueno, la verdad que los temas abordados muy importantes, tema ETAs y por supuesto hoy lo que es BCE, están muy relacionados con y ayudan a mejorar un poco la capacidad del personal que trabaja en la industria frigorífica o que esté relacionado con alimentos, eslabón productivo importantísimo a nivel regional, y ojalá se puedan seguir repitiendo este tipo de ciclos para mejorar y capacitar al personal que está relacionado con todo lo que es, no solo la parte de sanidad de los rodeos, sino con lo que es la manipulación de alimentos. Quiero agradecerle a FEBA, a la gente también del SENACE y por supuesto a Belén por su excelente disertación. Y por supuesto, la facultad siempre está a disposición para organizar este tipo de ciclos, este tipo de charlas. Así que bueno, muy buenas noches para todos y muchísimas gracias. Invitamos también a unas últimas palabras del doctor Héctor Otermin. Héctor. Bueno, una vez más que agradecerle a Belén por esta excelente presentación. Simplemente agregar algún concepto referido a lo que ella manifestó respecto de las denuncias y la conciencia que hay que tener en el denunciar, que lo hice hincapié al inicio, pero creo que tenemos que tener una gran conciencia, no solamente en esta enfermedad que se puede transformar en una barrera para arancelaria. Hoy sabemos que el mundo demanda alimentos y esos alimentos deben ser sanos, deben ser inocuos,
y cada vez se nos están exigiendo más sanidad. No sea que tengamos mejor sanidad o avancemos en otras enfermedades y después por no tomar las medidas nos encontremos con vaca loca nosotros aquí. Pero bueno, creo que tenemos que ser todos responsables, todos poner nuestro granito de arena para tener la mejor sanidad posible. Así que bueno, muchísimas gracias Belén, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes, que nos estuvieron escuchando a través de esta charla virtual. Agradecer a la gente de nuestros países vecinos, Brasil, Paraguay, que nuevamente volvieron a reiterar la invitación, Belén, así que quedamos aguardando los pasajes y el alojamiento para poder ir a hacer las charlas allá ahí no van a ser virtuales, van a ser directamente en el Senasac en Paraguay. Así que bueno, muchísimas gracias. Y están súper invitados. Por supuesto, lógicamente, todo tiene un ida y vuelta. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y los estaremos esperando con un nuevo webinar el próximo martes, siempre con temas referidos a nuestra querida profesión. Muchísimas gracias a todos. Belén, tus palabras de despedida, por favor. Bueno, gracias a todos por conectarse, por interesarse en seguir capacitándonos y actualizándonos. Así que bueno, gracias por estar del otro lado. En realidad, originalmente, y Sergio me lo va a saber decir, la idea era realizar, antes de toda esta pandemia, una actividad práctica con todo esto. Pero bueno, ese taller quedará más adelante y todas las personas que están conectadas acá van a estar, por supuesto, invitadas para que después se acerquen a la facultad y vamos a hacer esas tomas de muestra nosotros. Bueno, muchas gracias Belén. A todos recordarles que todas las charlas de Belén, que fueron las anteriores de alimentos, ya están subidas en la página de la Federación Veterinaria, federacionveterinaria.com.ar. A todos muchísimas gracias, un saludo y nos encontramos el próximo martes.